This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. ¿A dónde fue Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Es un misterio bíblico resuelto. Pedro explicó lo que hizo Jesús en el reino de los muertos. Hace más de 2000 años, ocurrió el acontecimiento más importante de la historia para todos los hombres. Jesús fue colocado en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué pasó después de este evento? ¿Fue Jesús al infierno para luchar contra el diablo? ¿O fue al cielo para encontrarse con su Padre? Mire este video hasta el final para obtener respuestas a esta y otras preguntas intrigantes. Pedro explicó lo que Jesús hizo en el reino de los muertos en Hechos 2:31. Dice que Jesús no fue dejado en el Hades, sino que resucitó de entre los muertos, declarando la victoria y cumpliendo las profecías de libertad, y mostrando el plan de Dios para la redención a través de su muerte y resurrección. En 1 Pedro 3:18-20 se introduce un principio profundo. Jesús predicó a los muertos que estaban en prisión porque, de hecho, Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Habiendo sido muerto en la carne, fue vivificado en el Espíritu, con el cual también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados, que una vez fueron desobedientes cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la que unas pocas personas, 8 en total, fueron llevadas a un lugar seguro a través del agua. Estas líneas son muy importantes para ayudarnos a aprender más sobre lo que Jesús hizo en el mundo espiritual después de morir en la cruz. Nos dan una idea de las cosas extrañas y misteriosas que hizo Cristo en un momento muy importante de su misión. La idea de que Cristo hizo algo tan importante después de morir predicando a los espíritus mientras estaba encerrado aumenta el misterio de su misión. Esto nos hace reflexionar sobre la grandeza de su tarea divina y lo que significa para los mundos visible e invisible. El pasaje en cuestión sugiere una parte intrigante de nuestra creencia en el viaje de Cristo al Hades, que se explica en las enseñanzas apostólicas. Mucha gente ve esta enseñanza, llamada el descenso a los infiernos, como un punto de inflexión en la historia del perdón. Esta parte de la Biblia a menudo está envuelta en misterio y especulación, lo que la convierte en un área excelente para explorar más a fondo. Esto nos obliga a observar cómo se relacionan entre sí las historias bíblicas, las enseñanzas cristianas primitivas y los cambios en la fe moderna. Predicar a los muertos. Muchas personas han tenido ideas diferentes sobre lo que significa la frase predicar a los espíritus encarcelados y por qué Jesús les predicó. A menudo estos debates se centran en el mensaje de Cristo y a quién le estaba hablando. Están involucrados en discusiones controvertidas que se han prolongado durante miles de años. La frase espíritus en prisión hace que parezca que no eran espíritus humanos en la tierra, sino espíritus que estaban encerrados en algún lugar, tal vez en el más allá. Esta comprensión encaja en la narrativa más amplia de la Biblia, que muestra un mundo espiritual con muchas facetas. En el pasado, algunas personas pensaban que estos espíritus eran los ángeles caídos mencionados en Génesis 6. Se cree que estaban encerrados en el Tártaro porque desobedecieron a Dios. Otros piensan que podrían ser las almas de personas que murieron en el diluvio en tiempos de Noé y que ahora
esperan el mensaje de salvación. En este evento, se enfatiza la justicia y la misericordia de Dios, importantes en las enseñanzas bíblicas. El ministerio de Jesús fue más allá del mundo físico y llegó a las profundidades del Seol para predicar la victoria y el poder divino. El poder de Jesús va más allá de la vida y la muerte, continuando trabajando como ministro después de la muerte. Esto enfatiza su naturaleza y misión divinas, mostrando que estaba a cargo tanto de los vivos como de los muertos. 1 Pedro 3, 18-20. Enfatiza el éxito total en esperanza y salvación que proporciona a toda la creación, destacando el alcance total de su capacidad para salvar y mostrando que su gracia y salvación pueden tocar todos los aspectos de la creación. Esto significa que todos pueden salvarse y que la misericordia de Dios no conoce límites. Esto nos da a todos consuelo y esperanza. Este es un pensamiento tranquilizador para los cristianos, porque muestra que el plan de Dios para salvar a todos es amplio y profundo. Al mirar más de cerca 1 Pedro 3, 18-20, podemos comprender mejor los significados importantes de la muerte de Cristo y los salmos que la profetizan. El Mesías hace la promesa de que Jesús no estará solo en el Seol y que su cuerpo no se pudrirá, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Este versículo es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Esta promesa de protección contra la decadencia y el abandono en el mundo de los muertos prepara el escenario para comprender la idea central de la victoria sobre la muerte. Esto resultó ser una base importante para el concepto de resurrección, que es muy importante para el aspecto de la revelación del fin del mundo. En este pasaje, la resurrección se muestra no solo como una idea religiosa, sino también como un evento real que ocurrió cuando Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos. La resurrección no es solo una esperanza para el futuro, es una realidad que sucedió porque Jesús resucitó de entre los muertos. Este cumplimiento establece una conexión real entre lo que Dios dijo que sucedería y lo que realmente sucedió, fortaleciendo nuestra fe en la exactitud y confiabilidad de lo que dice la Biblia. La palabra hebrea para abandono deja claro que aunque Jesús fue al Seol, ese no era su destino final. Esta elección de palabras sugiere que la persona fue colocada en el Seol a propósito y por un corto periodo de tiempo, en lugar de ser derrotada por la muerte. Con estas palabras podemos comprender mejor que la muerte de Jesús fue solo temporal, señalando que fue un punto de inflexión en la historia más amplia del perdón. Centrarse en el cambio en lugar de permanecer igual corresponde a la creencia fundamental en el éxito que influye en nuestra comprensión de la vida, la muerte y el renacimiento. La forma en que hablamos de esto implica que se trata de una condición temporal, que refuerza el concepto de esperanza y éxito que se encuentra en la profecía. Enfatiza que la muerte de Jesús fue una parte planificada y necesaria del plan de Dios para salvar al mundo del pecado y la muerte. De esta manera, muestra que el viaje de Jesús a través de la muerte fue parte de un plan divino que lo llevó a su victoria final sobre la muerte y a su papel como primicia de los que murieron. Como primicias, Jesús no solo nos muestra lo que está por venir, sino que también nos asegura que seguiremos el mismo patrón de resurrección. Pero ahora, tal como son las cosas en realidad, Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser las primicias, los primeros en resucitar con un cuerpo incorruptible, presagiando la resurrección de los que durmieron en la muerte. 1 Corintios 15:20. Todos los que lo siguen con fe podrán resucitar de entre los muertos, porque Él resucitó de entre los muertos. En términos de historia espiritual, la guía en la fe es un punto de inflexión que da a todos los creyentes esperanza y resurrección.
porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Este pasaje resalta que, después de la muerte, Jesús no fue abandonado en el Hades, el reino de los muertos, ni su cuerpo sufrió descomposición. La promesa de la resurrección se refuerza como un acontecimiento concreto que fortalece la fe de los cristianos en la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para todos los que creen. ¿A dónde fue Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Es un misterio bíblico resuelto. Pedro explicó lo que hizo Jesús en el reino de los muertos. Hace más de 2000 años ocurrió el acontecimiento más importante de la historia para todos los hombres. Jesús fue colocado en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué pasó después de este evento? ¿Fue Jesús al infierno para luchar contra el diablo o fue al cielo para encontrarse con su Padre? Mire este video hasta el final para obtener respuestas a esta y otras preguntas intrigantes. Pedro explicó lo que Jesús hizo en el reino de los muertos en Hechos 2:31. Dice que Jesús no fue dejado en el Hades, sino que resucitó de entre los muertos, declarando la victoria y cumpliendo las profecías de libertad y mostrando el plan de Dios para la redención a través de su muerte y resurrección. En 1 Pedro 3:18-20 se introduce un principio profundo. Jesús predicó a los muertos que estaban en prisión porque, de hecho, Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Habiendo sido muerto en la carne, fue vivificado en el Espíritu, con el cual también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados, que una vez fueron desobedientes cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la que unas pocas personas, 8 en total, fueron llevadas a un lugar seguro a través del agua. Estas líneas son muy importantes para ayudarnos a aprender más sobre lo que Jesús hizo en el mundo espiritual después de morir en la cruz. Nos dan una idea de las cosas extrañas y misteriosas que hizo Cristo en un momento muy importante de su misión. La idea de que Cristo hizo algo tan importante después de morir predicando a los espíritus mientras estaba encerrado aumenta el misterio de su misión. Esto nos hace reflexionar sobre la grandeza de su tarea divina y lo que significa para los mundos visible e invisible. El pasaje en cuestión sugiere una parte intrigante de nuestra creencia en el viaje de Cristo al Hades, que se explica en las enseñanzas apostólicas. Mucha gente ve esta enseñanza, llamada el descenso a los infiernos, como un punto de inflexión en la historia del perdón. Esta parte de la Biblia a menudo está envuelta en misterio y especulación, lo que la convierte en un área excelente para explorar más a fondo. Esto nos obliga a observar cómo se relacionan entre sí las historias bíblicas, las primeras enseñanzas cristianas y los cambios en la fe moderna entre sí. Predicar a los muertos. Muchas personas han tenido ideas diferentes sobre lo que significa la frase predicar a los espíritus encarcelados y por qué Jesús les predicó. A menudo estos debates se centran en el mensaje de Cristo y a quién le estaba hablando. Están involucrados en discusiones controvertidas que se han prolongado durante miles de años. La frase espíritus en prisión hace que parezca que no eran espíritus humanos en la tierra, sino espíritus que estaban encerrados en algún lugar, tal vez en el más allá. Esta comprensión encaja en la narrativa más amplia de la Biblia, que muestra un mundo espiritual con muchas facetas. En el pasado, algunas personas pensaban que estos espíritus eran los ángeles caídos mencionados en Génesis 6. Se cree que estaban encerrados en el Tártaro porque desobedecieron a Dios. Otros piensan que podrían ser las almas de personas que murieron en el diluvio en tiempos de Noé y que ahora esperan el mensaje de salvación. En este evento se enfatiza la justicia y la misericordia de Dios, importantes en las enseñanzas bíblicas. El ministerio de Jesús fue más allá del mundo físico y llegó a las profundidades del Seol para predicar la victoria y el poder divino. El poder de Jesús va más allá de la vida y la muerte,
continuando trabajando como ministro después de la muerte. Esto enfatiza su naturaleza y misión divinas, mostrando que estaba a cargo tanto de los vivos como de los muertos. 1 Pedro 3, 18, 20 enfatiza el éxito total en esperanza y salvación que proporciona a toda la creación, destacando el alcance total de su capacidad para salvar y mostrando que su gracia y salvación pueden tocar todos los aspectos de la creación. Esto significa que todos pueden salvarse y que la misericordia de Dios no conoce límites. Esto nos da a todos consuelo y esperanza. Este es un pensamiento tranquilizador para los cristianos, porque muestra que el plan de Dios para salvar a todos es amplio y profundo. Al mirar más de cerca 1 Pedro 3, 18, 20, podemos comprender mejor los significados importantes de la muerte de Cristo y los salmos que la profetizan. El Mesías hace la promesa de que Jesús no estará solo en el Seol y que su cuerpo no se pudrirá, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Este versículo es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Esta promesa de protección contra la decadencia y el abandono en el mundo de los muertos prepara el escenario para comprender la idea central de la victoria sobre la muerte. Esto resultó ser una base importante para el concepto de resurrección, que es muy importante para el aspecto de la revelación del fin del mundo. En este pasaje, la resurrección se muestra no solo como una idea religiosa, sino también como un evento real, que ocurrió cuando Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos. La resurrección no es solo una esperanza para el futuro, es una realidad que sucedió porque Jesús resucitó de entre los muertos. Este cumplimiento establece una conexión real entre lo que Dios dijo que sucedería y lo que realmente sucedió, fortaleciendo nuestra fe en la exactitud y confiabilidad de lo que dice la Biblia. La palabra hebrea para abandono deja claro que aunque Jesús fue al Seol, ese no era su destino final. Esta elección de palabras sugiere que la persona fue colocada en el Seol a propósito y por un corto periodo de tiempo, en lugar de ser derrotada por la muerte. Con estas palabras, podemos comprender mejor que la muerte de Jesús fue solo temporal, señalando que fue un punto de inflexión en la historia más amplia del perdón. Centrarse en el cambio en lugar de permanecer igual corresponde a la creencia fundamental en el éxito que influye en nuestra comprensión de la vida, la muerte y el renacimiento. La forma en que hablamos de esto implica que se trata de una condición temporal que refuerza el concepto de esperanza y éxito que se encuentra en la profecía. Enfatiza que la muerte de Jesús fue una parte planificada y necesaria del plan de Dios para salvar al mundo del pecado y la muerte. De esta manera, muestra que el viaje de Jesús a través de la muerte fue parte de un plan divino que lo llevó a su victoria final sobre la muerte y a su papel como primicia de los que murieron. Como primicias, Jesús no solo nos muestra lo que está por venir, sino que también nos asegura que seguiremos el mismo patrón de resurrección. Pero ahora, tal como son las cosas en realidad, Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser las primicias, los primeros en resucitar con un cuerpo incorruptible, presagiando la resurrección de los que durmieron en la muerte. 1 Corintios 15:20. Todos los que lo siguen con fe podrán resucitar de entre los muertos, porque Él resucitó de entre los muertos. En términos de historia espiritual, la guía en la fe es un punto de inflexión que da a todos los creyentes esperanza y resurrección. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Este pasaje resalta que, después de la muerte, Jesús no fue abandonado en el Hades, el reino de los muertos, ni su cuerpo sufrió descomposición. El prolamisa de la resurrección se refuerza como un evento concreto,
que fortalece la fe de los cristianos en la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para todos los que creen. El significado de Seol en el Antiguo Testamento a menudo se describe como la casa de los muertos, donde las almas viven después de morir. Esta visión del futuro es un telón de fondo importante para muchas de las historias y lecciones de las Escrituras. En las creencias judías sobre el futuro, el Seol no es visto como un lugar de dolor, sino más bien como un lugar donde la gente vive en las sombras, en contraste con la ideología cristiana posterior del infierno como un lugar de castigo. Esta descripción del Seol da una imagen más interesante del futuro. En el Antiguo Testamento, las distinciones entre las experiencias de los justos y los injustos en el Seol no están claramente delineadas. Sin embargo, la creencia de que Dios reina sobre el Seol, junto con referencias positivas a la otra vida, como el reencuentro de Abraham y Jacob con sus padres y el despertar de Samuel de su reposo, Génesis 15:15, 49-29, 1 Samuel 28:15, llevó a muchos judíos durante el período del Segundo Templo a reflexionar más concretamente sobre la naturaleza del estado intermedio. Comenzaron a diferenciar entre las experiencias de los justos y los injustos en el Seol. La Biblia nos asegura que Dios no se olvida de su pueblo en el momento de su muerte. No está ausente del Seol, aunque no es la tierra prometida donde está su templo. Como confiesa el salmista en el Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estarás tú. Si hago mi lecho en el Seol, he aquí, allí estás. Si el Señor, que es justo y que recuerda a su pueblo, está presente en el Seol, entonces seguramente hay algún sentido de justicia y rectitud, incluso en esta tierra oscura. No tendría sentido que los justos fueran castigados en el Seol. Esto sería contrario a la justicia de Dios y a su estado bendito en la resurrección. Asimismo, no tendría sentido que los injustos encontraran descanso en el Seol. Esto también sería contrario a la justicia de Dios y su expulsión en la resurrección. Por ello, la idea de diferentes compartimentos en el Seol, o Hades, en griego, comenzó a ser muy utilizada para comunicar estas realidades sobre la justicia de Dios y prefigurar el destino de los muertos en la resurrección general. El lenguaje varía, pero las referencias generales al compartimento justo del Seol incluyen términos como paraíso, seno de Abraham y cielo. Las referencias al compartimiento injusto del Seol incluyen términos como Gehenna y, a veces, términos más genéricos para el lugar de los muertos, como Seol y Hades. Se usan específicamente para referirse al lugar donde habitan los muertos injustos. El Tártaro, la prisión de los ángeles caídos, fue concebido como el compartimento más bajo del Seol. La separación se ve claramente en la parábola de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31. En esta historia, Lázaro, un hombre pobre, muere y encuentra la paz con Abraham. El rico muere y acaba en el Hades. Todavía pueden hablar entre ellos, pero los separa una enorme brecha que no se puede salvar. Esta parábola refleja las creencias judías comunes sobre la otra vida durante el período del Segundo Templo. Estas secciones predicen lo que les sucederá a los que han muerto cuando Cristo regrese y pronuncie su último juicio. Cuando regrese, devolverá la vida a todos los muertos y decidirá el destino de los vivos y los muertos. Los muertos enfrentarán el juicio basado en lo que han experimentado previamente, ya sea en lugar de personas buenas o malas en el Seol. Los justos resucitarán a vida eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva, mientras que los injustos ascenderán a la vergüenza y al desprecio eterno, siendo arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 27:15 y Daniel 12:2. Para resucitar a los muertos, alguien tendría que derribar las puertas del Seol, destruir la fortaleza del enemigo y saquear los bienes de la muerte.
Alguien tendría que tomar las llaves de la muerte y del Hades para hacer brillar la luz en el lugar de la gran oscuridad y vencerla. Ese alguien es Jesucristo, que venció la muerte y el Hades dándonos la esperanza de la vida eterna. La muerte es vista como el gran igualador entre los hombres, eliminando todas las diferencias terrenales y presentándonos el mismo destino después de la muerte. Se trata de la creencia de que lo que viene después de la vida es solo una extensión de ella, no una consecuencia o recompensa por las acciones de uno en la vida. Esta perspectiva nos anima a prestar más atención a nuestras decisiones morales y éticas en la vida presente, en lugar de preocuparnos por las consecuencias después de la muerte. Las historias bíblicas de muerte dicen que la entrada de Jesús al Seol fue un evento muy importante. Esta visión nos ayuda a comprender lo que significó ese evento. Al descender al Seol, Jesús no solo experimentó la muerte como todos los demás, sino que también cambió la idea misma de lo que significa morir. Este hecho es crucial porque prueba que, en el reino de la vida, Jesús predicó que la muerte es vencida. Esto resalta que la muerte de Jesús no fue la final, sino una transición de la muerte a la vida, demostrando su control sobre la muerte. La expresión ascendió significa excepto, que también había descendido de las alturas del cielo a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Jesús fue a las partes más bajas de la tierra, destacando su control sobre la muerte. Esta frase muestra tanto su muerte física como su victoria sobre la muerte a nivel espiritual. Esto lo destaca como un Salvador que superó todos los sufrimientos y limitaciones humanos. La Biblia enfatiza la breve pero importante razón de su venida para vencer la muerte y liberar a los que están atados por el pecado y la muerte. En esta historia, el viaje de Jesús al Seol se ve como un movimiento planeado por Dios para debilitar y derrocar las fuerzas que controlaban al pueblo. De acuerdo con un propósito mesiánico mayor, esta tarea no solo cumple la profecía, sino que también da ejemplo a todos los creyentes sobre cómo vencer la muerte. Al final, esta es una parte estratégica de tu misión que muestra un plan divino magistral que ha estado funcionando durante siglos, cumpliendo profundas profecías y cumpliendo infinitas promesas. Isaías 61:1 dice que el ungido proclamará libertad a los cautivos y pondrá en libertad a los oprimidos. Este objetivo es similar a lo que el profeta dijo sobre el Mesías, y en este escenario profético, las obras de Jesús demuestran que la redención va más allá de esta vida y otorga una profunda libertad espiritual que perdura a lo largo de la historia. Las implicaciones de la victoria de Jesús sobre el Seol son enormes. Esto significa que no solo perdemos la muerte física, sino que también las personas que están atrapadas en el pecado son liberadas espiritualmente. Esta victoria sobre lo físico y el pecado. La muerte espiritual inicia una nueva era de esperanza y posibilidad para todo en el mundo, siendo una libertad que no solo aplica a esta vida, sino que se extiende a todo el universo, liberándolo de las cadenas del pecado y la muerte. El resultado de esta amplia libertad muestra cómo la obra redentora de Jesús afectó a todos, apuntando a una restauración que incluye tanto lo visible como lo invisible, como un anticipo del alcance de la salvación de Cristo. Esta acción también sugiere que su poder salvador va más allá de esta vida, llegando hasta las profundidades de la muerte y más allá. Jesús no solo cruza los límites entre la vida y la muerte, sino que también los altera, creando un nuevo plano de existencia donde la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Aunque el tiempo de Jesús fue corto, fue crucial para el gran plan de salvación de Dios, que afectó tanto a los vivos como a los muertos, desde el descenso al Seol hasta la resurrección. El gran arco argumental muestra cuán importantes son para nosotros el éxito y la rectitud, y sirve como un fuerte recordatorio de la esperanza
en la resurrección y la vida eterna. La historia se basa en el evento transformador de la victoria de Cristo sobre la muerte, asegurándonos que el Evangelio no es solo una buena noticia para esta vida, sino también una promesa que nos da esperanza, una esperanza que la muerte misma no puede quitarnos. Según la Biblia, la muerte no es el fin, sino un enemigo que ha sido derrotado por medio de Cristo, quien nos da esperanza. Ver la muerte de esta manera cambia nuestra perspectiva, dándonos una esperanza radical y una profunda confianza en que la superaremos. Esto nos asegura que nuestra vida en Jesús va más allá de la muerte y hacia la eternidad, que nunca podría contenerla. Al resucitar de entre los muertos, Jesús no solo venció la muerte, sino que también abrió un camino para que tengamos una relación duradera con Dios. Jesús demostró que para quienes confían en Él, la muerte se convierte en un camino en lugar de una salida, un comienzo en lugar de un fin. Efesios 4:8 afirma que, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es significativo porque representa a Jesús ascendiendo triunfalmente al cielo, lo que indica que su misión terrenal está completa y ha comenzado sus deberes celestiales. La ascensión de Jesús al cielo demuestra no solo su victoria, sino también que da regalos gratuitamente. Esto ilustra su transición de estar físicamente en la tierra a estar espiritualmente en todas partes, dotándonos de dones celestiales. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el cumplimiento de la profecía del Salmo 68:18, que dice: «Subiste a lo alto, llevaste cautivos a los cautivos, recibiste dones entre los hombres, aun de los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos». Hace aún más significativa la ascensión de Jesús. Muestra el cumplimiento de una promesa largamente esperada, conectando las esperanzas de los israelitas, de un líder divino, con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Al cumplir esta promesa, Jesús no solo prueba que la Biblia es verdadera, sino que también confirma que Él es el Mesías que la gente estaba esperando. Jesús, al dar dones espirituales, explicó que la palabra botín se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los dones espirituales rituales que el Espíritu Santo dio a la Iglesia. Estos dones hacen que la Iglesia sea más viva y espiritualmente útil, a diferencia de los reyes humanos que distribuían riquezas materiales. Efesios 4:8 habla de la victoria de Jesús al llevar cautivos a muchos espíritus que estaban prisioneros al cielo. Este acto de liberar a las personas de las cadenas de la muerte y darles la libertad de una vida sin fin en el cielo, demuestra cuán poderosa es su redención. Esto amplía el propósito de Jesús, mostrando que su obra incluyó más que solo su muerte y resurrección. También incluyó su papel como líder que liberó al pueblo del control del Seol. Al liberar a estos esclavos, Jesús no solo completa la historia de la muerte a la vida, sino que también muestra que la salvación incluye tanto a los vivos como a los muertos. Su ascensión no solo es vista como un regreso a su trono en el cielo, sino como un evento sobrenatural que cambia el mundo espiritual para todos. Esto muestra que su ascensión es un acto continuo de acción divina que afecta tanto a los cielos como a la tierra. El poder supremo de Jesús demuestra que venció definitivamente al pecado, a la muerte y al diablo, sus mayores enemigos. Su ascensión confirma su señorío y ofrece a quienes creen en Él un estatus espiritual más elevado. Esta nueva posición bajo Jesús nos proporciona seguridad en el mundo espiritual, junto con la fuerza de su espíritu. Como dice en Efesios 1:20-21, Jesús estableció su autoridad real al levantarse para sentarse a la diestra de Dios, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Ser entronizado no solo te coloca en una posición honorable en el cielo, sino que también te involucra en la gestión del universo. En este rol,
siempre nos defiende y trabaja para mejorar las cosas. Su lugar como soberano es muy importante para nosotros, porque significa que Jesús tiene el poder de distribuir los dones divinos y que ora por nosotros continuamente. Esta oración continua es muy importante porque asegura que nunca estemos solos y que siempre seamos ayudados y guiados por el Cristo ascendido. Estos regalos, que incluyen habilidades profesionales y fortalezas espirituales, no se dan al azar. Están diseñados para equipar a cada creyente para la obra del ministerio y construir la comunidad de la Iglesia. Dar obsequios ayuda a la Iglesia a continuar expandiéndose y cumpliendo su propósito celestial. La visión de la ascensión y la entrega de regalos resalta una creencia importante en nuestros valores cristianos: empoderar a la Iglesia. Cada donación muestra que Cristo todavía está presente y activo en el mundo, ayudando a la comunidad de fe a permanecer viva y activa. Cada don que recibimos tiene como objetivo fortalecer el cuerpo de Cristo y ayudarlo a realizar su trabajo en la tierra. Nuestro equipo es vital para que la Iglesia cumpla el propósito de Jesús en el mundo. Después de la victoria de Cristo sobre la muerte, la Iglesia no solo es receptora de su redención, sino también parte de la obra continua de salvación, utilizando los dones que Él obtuvo mediante su muerte. Este papel es crucial porque nos da el poder de ser agentes de la gracia de Dios y difundir el reino a través de nuestras vidas y organizaciones. Efesios 4:8 hace más que celebrar el regreso de Jesús a la vida y al cielo. Afirma que estos eventos impactan profundamente nuestras propias vidas y trabajo. Este pasaje destaca que la misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos también está obrando en nosotros, ayudándonos a tener éxito en la vida y continuar la misión de Jesús en la tierra. Este empoderamiento nos permite superar nuestras limitaciones e implementar acciones transformadoras que revelen el reino de Dios. Al interactuar con esta fuerza divina, se inicia un vigoroso ciclo de redención y empoderamiento. Este ciclo continuo hace realidad efectivamente el reino de Dios en la tierra, sosteniendo el crecimiento vibrante y el compromiso significativo de la comunidad cristiana en el mundo de hoy. Lo que todo esto significa es que Jesús gobierna todos los mundos, que las profecías se han cumplido y que su obra salvadora continúa después de la muerte. Estas cosas muestran una victoria que va más allá de lo físico o temporal, afectando todo en el universo en todo momento. Esta victoria es multifacética y abarca aspectos espirituales, físicos y escatológicos. No es solo un éxito personal, sino una victoria monumental que impacta el reino espiritual y altera la realidad espiritual misma. El acontecimiento del descenso de Jesús al Seol y su posterior resurrección demuestra su inmenso poder y autoridad divina, demostrando que es más poderoso que la muerte física y espiritual, esta última consecuencia del pecado. La resurrección de Jesús revolucionó las creencias antiguas sobre la muerte y el más allá, introduciendo una nueva perspectiva sobre la vida eterna. Al cambiar estas narrativas, Jesús nos da una nueva forma de pensar sobre la vida y la muerte, alterando nuestra visión y expectativa de la eternidad. Este pasaje no solo muestra que Jesús es el Mesías y Salvador, sino también cómo conecta a las personas con Dios. Jesús cumple la parte del Mesías que fue predichadijo, pero va más allá, mostrándose como la expresión perfecta del amor y la misericordia de Dios. Al vencer la muerte y acudir al Seol, Jesús actúa como mediador, siendo el único modo en que Dios y los humanos pueden reconciliarse. Este punto, donde se cruzan la justicia y el amor de Dios, es crucial para comprender la narrativa de la salvación. Nos consuela confirmando que Cristo venció a la muerte, enfatizando la totalidad de su redención y reinado eterno. Una victoria tan completa demuestra la minuciosidad del plan de Dios,
asegurando que su misericordia se extienda a todos los aspectos de la existencia humana. Esta enseñanza es esencial para nuestra confianza en Cristo, brindándonos esperanza y certeza en la vida. La realeza y el dominio de Jesús sobre la vida y la muerte nos ofrecen un profundo sentido de seguridad y propósito, animándonos a permanecer fieles. Estas promesas son fundamentales para nuestra esperanza y creencia, y sirven como ancla espiritual. El triunfo sobre la muerte representa la superación de cualquier separación de Dios, garantizándonos la unidad eterna con Él. Esta conexión no es solo una promesa de vida después de la muerte, sino que también influye en nuestro bienestar espiritual cotidiano. La victoria de Jesús sobre el Seol, que significó ser separado de los vivos para siempre, prueba que todos los que creen en Él resucitarán de entre los muertos y vivirán para siempre. Esta promesa cambia nuestra forma de pensar de la muerte a la vida, del dolor a la esperanza, reforzando una forma de vida llena de esperanza y expectativa divina. No es solo algo que sucederá en el futuro, es un hecho que afecta la forma en que vivimos ahora, moldeando nuestras elecciones, nuestra moral y nuestras interacciones con el mundo, haciéndonos parte de esa vida ascendente y victoriosa. El fin del sepulcro y la resurrección de Jesús marcaron también el comienzo de un mundo nuevo, donde la muerte ya no tiene la última palabra. La historia sobre cómo se formó el universo muestra un universo muy diferente, donde la vida infinita es lo más importante. Esto crea una nueva visión de la existencia misma, un cambio en el orden del universo que es muy importante, porque crea una nueva historia para los humanos, en la que la muerte no es el final, sino una transición. Con esto, podemos tener una nueva forma de ver el mundo, una que centre nuestras vidas en verdades eternas en lugar de hechos temporales. Hay un gran cambio en el universo a causa de este evento, donde la victoria se traga a la muerte. Cuando esto suceda, lo corruptible se revestirá de incorrupción, y esto mortal se revestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la escritura que dice que la muerte es devorada en victoria y vencida para siempre. Mira Corintios 15:54. Esta victoria tiene un enorme impacto, cambiando tanto la percepción que la gente tiene del Apocalipsis como su moral y comportamiento ético. Siguiendo la enseñanza bíblica del Apocalipsis, estos resultados son muy importantes. Influyen en cómo debemos comportarnos hoy mientras nos preparamos para la resurrección futura, en preparación para el mundo venidero. Estos significados nos instan a vivir como vivió Cristo resucitado, con justicia, misericordia y compasión. La promesa de la resurrección impulsa el comportamiento moral, porque nos dice que vivamos de una manera que muestre cuál será nuestro destino final. Las personas que viven moralmente no lo hacen por miedo al castigo, sino porque saben que resucitarán de entre los muertos y vivirán para siempre. El hecho de que la obra de salvación de Jesús continuara después de su muerte también desafía y amplía nuestra visión de la redención, señalando una curación que es a la vez grande y profunda, que afecta no solo a todas las personas, sino literalmente a todo en el mundo. Esto dice que la obra curativa de Jesús va más allá del tiempo e incluye a las personas que murieron antes de que Él viniera a la tierra y a todos los que vivirán después de Él. Este alcance eterno muestra cuán perdurable es la obra redentora de Jesús, haciendo que el Evangelio sea importante para todos, a cualquier edad. Parece decir que el propósito de la obra de redención de Jesús no salvó solo a las personas que vivieron durante su ministerio en la tierra, sino a todas las personas, en todas partes y en todos los tiempos. Con esta visión amplia, la gracia de Dios se extiende a personas a las que parece imposible llegar, incluidos aquellos que están espiritual e históricamente distantes de este panorama general. La visión de la salvación amplía el alcance del Evangelio y muestra por qué es atractivo para todos, para siempre. Esta visión amplia
muestra que el Evangelio es una palabra de esperanza para todos, sin importar lo que depare el pasado, el presente o el futuro. La redención de todos está en el centro de la gracia, que dice que la gracia es un don de Cristo que no está limitado por el tiempo ni el lugar. La gracia ofrece la salvación como un regalo que no se puede comprar y no tiene límites, porque es por la gracia, la notable compasión y el favor de Dios que te atrae a Cristo, que has sido salvo, realmente liberado del juicio, y se te ha dado vida eterna a través de la fe. Esta salvación no viene de vosotros, ni de vuestros propios esfuerzos, sino es el regalo misericordioso e inmerecido de Dios. Efesios 2:8. Estos pasajes nos ayudan a comprender más profundamente la muerte y resurrección de Jesús, y nos llaman a vivir de una manera que honre a Dios y el mensaje de Cristo. Nos instan no solo a disfrutar la resurrección, sino también a vivirla, a mostrar esta nueva vida en cada aspecto de nuestra vida. La muerte y resurrección de Cristo también nos alientan a vivir una vida plena, donde la verdad de la resurrección afecta tanto nuestra fe personal como nuestro testimonio público, como señal de vida restaurada. Esta forma de vida requiere un fuerte compromiso con el mundo, luchando por la justicia, la paz y el amor en nuestra vida diaria. Debemos mostrarle al mundo su amor y poder viviendo la esperanza y el éxito de Cristo, mientras el mundo todavía está lidiando con el pecado y el quebrantamiento. Esta representación es muy importante, porque muestra cómo el Evangelio puede transformar la vida de las personas de una manera real y poderosa. Las enseñanzas acerca de que Jesús fue al infierno, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo nos dan una base sólida para comprender la totalidad del plan de Dios para la salvación. No solo explican la importancia histórica de lo que Jesús hizo, sino que también nos llaman a compartir los efectos que todavía ocurren hoy. Muestran no solo cómo Jesús afectó la historia y la religión, sino también cómo todavía afectan nuestras vidas hoy. Cada uno de nosotros está llamado a continuar la obra de Cristo en nuestro propio tiempo y lugar, viviendo la historia de la salvación. Muestran que la obra de Cristo no se trata solo de vencer la muerte física, se trata también de superar la muerte espiritual que tanto causa el pecado, para que todo aquel que crea pueda estar con Dios para siempre. Esta amplia perspectiva nos llena de gratitud, sentido del deber y propósito, uniendo estos elementos con el objetivo final de alcanzar la vida eterna con Cristo. Nos anima a participar activamente en la narrativa de la redención de Dios, comprometiéndonos en un camino de fe para toda la vida, un viaje que va más allá del crecimiento personal para cambiar el mundo entero. Jesús predicó después de la muerte, prometiendo la victoria y extendiendo el poder de la gracia de Dios a todos. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad y reverencia, reconociendo tu soberanía sobre la vida y la muerte. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y por tu amado Hijo Jesucristo, has revelado los misterios de la eternidad y la salvación. Señor, reflexionamos sobre las enseñanzas de tu apóstol Pedro, quien proclamó la verdad de la resurrección de Jesús y su triunfo sobre la muerte. En Hechos 2:31, Pedro reveló que Jesús no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Creemos profundamente en esta verdad porque nos promete esperanza y la certeza de vencer a través de nuestra fe en Cristo. Te damos gracias, oh Dios, por el plan de redención que has trazado desde la fundación del mundo. Enviaste a tu único Hijo no solo para vivir entre nosotros y enseñarnos tus caminos, sino para vencer a la muerte, el enemigo supremo, y abrirnos un camino para reunirnos contigo en la gloria eterna. Jesús, nuestro Salvador, nos maravillamos de la profundidad de tu amoroso sacrificio. En tu muerte, descendiste al reino de los muertos, y allí proclamaste la libertad a los cautivos, abriendo el camino a la vida eterna. Rompiste las cadenas del pecado y de la muerte, no solo para aquellos que caminaron por la tierra contigo,
sino para todos los que creyeron en tu nombre a través de los siglos. Cuando pensamos en esto, nos sentimos verdaderamente asombrados y agradecidos. Representas la vida, pero pasaste por la muerte para superarla. Tu regreso a la vida es el principal soporte de nuestras creencias, dándonos confianza en nuestras esperanzas y evidencia de las cosas que no podemos ver. Oramos por aquellos de nosotros que luchamos con dudas y temores sobre la muerte y el más allá. Que la verdad de tu victoria sobre el reino de los muertos traiga consuelo y paz a los corazones atribulados. Ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas, sabiendo que así como tú resucitaste de entre los muertos, así también nosotros resucitaremos. Señor, danos poder con tu Espíritu Santo para vivir vidas que reflejen la victoria y la libertad que tenemos en ti. Ayúdanos a ser portadores de tu luz en este mundo, difundiendo la buena noticia de tu muerte y resurrección. Que nuestras vidas sean un testimonio de la esperanza que tenemos ante nosotros, atrayendo a otros a buscarte y encontrar la vida eterna que solo se encuentra en Cristo. Oramos por aquellos que aún no han aceptado tu regalo de salvación. Que sus corazones sean ablandados por tu Espíritu y comprendan la profundidad de tu amor y el poder transformador de tu sacrificio. Sácalos de la oscuridad a tu maravillosa luz. Padre, también oramos por la Iglesia en todo el mundo, para que sea fuente de verdad y esperanza. Fortalece a tus siervos que predican y enseñan los misterios de la fe, incluida la obra de Jesús en el reino de los muertos. Equípanos con conocimiento, fuerza y coraje, mientras ayudan a otros a navegar las complejidades de la vida y la fe. Al enfrentar nuestros desafíos diarios, recuérdanos la victoria que tenemos en Jesús. Ayúdanos a vivir con alegría y propósito, sabiendo que nuestro destino final está seguro en ti. Que nuestra comunión con ustedes se profundice y nuestra fe se fortalezca mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y damos gracias por esperanza bienaventurada de la resurrección, esperando el día en que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Hasta ese día, manténnos firmes en la fe, florecientes en el amor e inquebrantables en la esperanza. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén.